hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, Buenas noches, papi. hijo. Dios te bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por la vida que nos da y la bendición de podernos reunir un lunes más a estudiar su palabra, para parecernos a Él, para amarlo más a Él y servirlo mejor. Amén. Agradecemos al Señor este privilegio. Comentamos con Pablo acerca de la gente que nosotros sabemos que está siguiendo este estudio y que es bendecida por esto, y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por usted, hermano, que tiene el gozo y el deseo de seguir creciendo espiritualmente. Y sabe que para eso es necesario la palabra. llegar a la palabra. Oremos y agradezcámosle eso al Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por dejarnos esta bendita palabra tuya. Sigue dándonos hambre y sed de la bendición tuya, del alimento tuyo, Padre Celestial. Sigue dándonos el gozo y la alegría de llegar a tu palabra, Señor, y buscar ahí el consejo tuyo y la fuerza tuya. Y gracias por mis hermanos, por cada una de las personas, Señor, que con constancia, sabiendo que tenemos necesidad de ello, vamos a buscarte y nos gozamos en hacerlo con tu ayuda. Gracias por este privilegio. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos en Apocalipsis 20, leamos el versículo 4 y el 5. Amén. Y vi Amén. tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Cuando nosotros creemos que la interpretación correcta de la Biblia es entenderla de manera natural, Histórica, gramatical y gramatical, cuando leemos el versículo 4, vemos una resurrección, porque está hablando de las almas. O sea, está hablando no de cuerpo, alma y espíritu de personas, sino solo almas. Solo las almas. Es una persona que está muerta. Y aquí dice que murió por la palabra de Cristo. Y más abajo el versículo 4 dice que vivieron. ¿Qué quiere decir eso? Resucitaron. Entonces, la manera natural de ver eso es que hay aquí una resurrección. Literal. Una resurrección del cuerpo. Ahora, cuando vamos, sí, porque habla de las almas y que después vivieron. En el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Y qué vemos nosotros aquí también? Sí, el verso 4, cuando leemos vivieron, vemos una resurrección literal. En el versículo 5, cuando dice que volvieron a vivir, ¿qué tenemos que ver también ahí? Una resurrección literal, pero algunas personas que interpretan la Biblia de forma alegórica vienen y dicen en el 4 está hablando de una resurrección espiritual. Sí, los que la interpretan de una manera simbólica o alegórica, o que creen que bueno, a veces sí es literal, a veces no es literal. Cuando por les supuesto, conviene. hay figuras de dicción en la Biblia, pero es claro cuando hay figuras de dicción. Y una de las claves del Apocalipsis, de la interpretación, es entender las figuras de dicción, es entender qué son y cómo se utilizan, y es algo que la misma Biblia va diciendo que es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué estas personas hayan tropiezo en decir que en el verso 4 se habla de una resurrección y en el verso 5 se habla de otra resurrección? ¿Qué es el problema de ellos? Primero, porque entre el uno y la otra, claramente el versículo dice que hay 1000 años. 1000 años. De distancia. Y también que ellos piensan que solamente hay una resurrección. Pero si hay 1000 años de distancia, no puede haber una. Tiene que haber más de una. Y esa es la posición que nosotros tenemos. Nosotros creemos que la Biblia no habla solo de una resurrección. ¿Y sabe qué? Hay personas que no creen en el milenio y no saben que al no creer en el milenio también deben de adoptar esa posición
porque en el pasaje de apocalípticos que se habla del milenio, ellos no tienen otra salida más. ¿Qué decir eso? Correcto. Ahora, correcto. esto es bien importante. Dos cosas que decís son bien importantes. Una, uno debe de tomar una posición y al Correcto. tomarla uno debe de estar de acuerdo con lo que está diciendo. Y el problema es de que hay gente que quiere venir y por fuerza decir que la iglesia va a implantar el reino en la tierra, pero quizás ni siquiera conocen esto que estamos hablando ahorita. Y dicen, no, eso no es así. Hay dos resurrecciones, no solamente hay una, pero yo quiero lo otro, entonces mejor cierro los ojos. Fíjate que cuando yo estaba estudiando todavía, yo creo que en ese tiempo, sí, en Chiquimula, estudiando en Chiquimula, hubo un candidato a la presidencia de Guatemala que sacó un anuncio súper pegajoso, pero vos lo oías y al ratito estabas cantando esa canción. Bien hecho, ¿verdad? Sí. Sí, pero él era de tendencia izquierdista. Sí, ves. Y un candidato de tendencia derechista en Chiquimula, su hijo se aprende el canto, vos. Híjole. Se le pegó el canto. Y entonces Cantando en la competencia. Un guardaespaldas de él lo escucha cantar y el niño cantando, el muchacho no tan niño ni tal vez un adolescentón, pero comienza a cantar y entonces el guardaespaldas dice, pobrecito, huérfanito. Porque lo que pasa es que el muchacho no entendía la implicación de lo que estaba cantando. No entendía la implicación de lo que estaba Y eso cantando. mismo pasa también con la interpretación de la palabra. Y hay otra cosa maravillosa en esto. Las dos resurrecciones, estas resurrecciones que estamos hablando del 4 y el 5, con propósitos totalmente diferentes y distintos. En tiempos diferentes. En tiempos diferentes y con propósitos diferentes. Entonces, en la Biblia no se habla solamente de una resurrección. No. Es más, se le pone nombre y a la primera le vamos a llamar como le llama la Biblia, la primera. ¿Y por qué se le resurrección. llamará primera? Porque hay otras que yo no le puedo decir a algo primero si es lo único, o sea, o es primero o es único. Y como vos dijiste claramente, no son diferentes solo en calidad, Exacto. son diferentes en tiempo. Y entonces la primera resurrección nosotros la encontramos en varios pasajes del Escritura. Leamos algunos. Juan 5:29, el primero. Ajá, Y ¿cómo los dice? que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, entonces la primera resurrección es para vida, Y la segunda es para condenación. son diferentes en tiempo y en propósito. Lucas 14:14. Ajá. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y fíjate que la primera resurrección se llama resurrección de vida, se llama resurrección de los justos. Ahora, Hebreos 11:35, mira cómo dice. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué otro nombre recibe aquí? Mejor Mejor resurrección. Resurrección de vida, resurrección de los justos y mejor resurrección. Ahora, Apocalipsis 25, mira. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces se le llama resurrección de los justos, se le llama resurrección de vida, se le llama mejor resurrección y aquí se le llama primera resurrección. Ahora, Primera Timoteo 4:16. Tesalonicenses, perdón. Primera Tesalonicenses 4:16. Mire lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán Primero. ¿Cómo se le llama esta? La resurrección de los muertos En Cristo. Mira qué interesante. Ahora, ¿verdad? cuando se habla de primera resurrección, estamos hablando de las palabras griegas protei anastasis. Puede significar primera en tiempo o primera en clase o categoría, no solo en tiempo, sino en clase y categoría. Este término protei
lo usa Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. Miremoslo. ¿Cómo dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ¿quién fue el primero que pecó en la historia de la humanidad? ¿Pablo? No, ¿Quién fue? Adán y Eva. ¿Y por qué él dice aquí que él es el primero? Porque está hablando de categoría, de clase, de nivel, por decirlo. Y ahí está utilizando la misma palabra de primera resurrección, protei. Protei. Ajá. En resumen, la primera resurrección tiene que ver con los redimidos de todas las generaciones, aunque no ocurre en un solo acontecimiento, sino en varias etapas. Ajá. 1 Corintios 15, 22 al 24. ¿Cómo dice? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, esta es la resurrección de la vida de los que están en Cristo y tiene un orden. Es que la palabra que está en 1 Corintios 15 es clara, orden. No calidad. No calidad. No, orden. Y bueno, y en la lectura que hicimos, bueno, leamos de nuevo el 23. Mira, aquí hay un orden, aquí hay una sucesión de tiempo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ajá. Y luego el 24 ahora, pero cada uno en su debido, no, perdón, el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces son diferentes, aunque se refiere a los de la primera resurrección. ¿Qué resurrección de los justos? ¿Qué resurrección de vida? ¿Qué es la mejor resurrección? De los muertos en Cristo. De los muertos en Cristo. La primera. Tienen un orden, no todo va en el mismo tiempo. ¿Verdad? En 1 Corintios, entonces podemos decir que hay un orden cronológico. Hay un orden de tiempo. Ahora, hay otra cosa aquí que debemos decir. De Apocalipsis 25. Leamos de nuevo el 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué estamos estudiando aquí? ¿Qué está diciéndonos la palabra? Los muertos inconversos, los que no pusieron su fe en Jesucristo, que se mencionan aquí en el versículo 5, no van a resucitar sino hasta que termine el milenio. Ahora, cuando dice al final del verso 5, esta es la primera resurrección, no se refiere a la de los muertos estos, no, sino a la que está hablando en el versículo 4, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta es la primera resurrección. O sea, ¿cuál es la primera? Porque son de Cristo. Porque son de Cristo. Todos los que entran en la resurrección de que son de Cristo están siendo resucitados en un orden, dice 1 Corintios. Ahora, todos los inconversos, todos los que no creyeron en el Señor Jesucristo y en su oferta de gracia, van a ser resucitados ahí. ¿Cuándo? Cuando terminen los 1000 años. ¿Para qué? Para condenación. Ahora, el versículo 6 va a seguir hablando de la primera resurrección. Leamos Apocalipsis juntos. 26, leamos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire qué interesante. Aquí aparece el término la segunda muerte. Pongamos el versículo, mire lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda, ¿qué? Muerte no tiene potestad sobre estos. Y es por esto que nuestros amados hermanos, a saber en qué tiempo hilaron estas frases tan lindas. Dice: el que nace 2 veces muere una vez. El que nace una vez muere 2 veces. El que nace 2 veces es el que nació de su mamá y nació en Cristo. Así es. Ese muere solo una vez. Y todavía algunos no van a morir porque el arrebatamiento va a venir antes de que mueran o muramos, como el Señor quiera. Pero el que nace solo una vez, solo nació de su mamá. Ese va a tener que morir 2 veces. Va a morir porque va a dejar de respirar y va a morir porque lo van a echar al infierno. Así es.
Mire, el que nace 2 veces, muere una vez. Y el que nace una vez, muere Muere 2 veces. 2 veces. ¿Verdad? Entonces dice la primera resurrección. Y por eso a esto se le llama la segunda muerte. Porque no solo hay una muerte, hay 2. Ahora, el versículo 6 empieza con la palabra bienaventurado. Hermano, quien participa en la primera resurrección es bienaventurado, feliz y santo o apartado, porque ha sido librado de la segunda muerte. ¿Qué término sería equivalente a segunda muerte? Separación eterna de la presencia de Dios. Separación eterna de la presencia de Dios. No es muerte, como dicen los adventistas, aniquilación. Que ¡pac! Fulminado. Terminó. No. Fíjate que es una cosa bien interesante. ¿Cuántos años atrás pasó ese accidente de Chernobyl? Sí, hace mucho. ¿Dónde es Chernobyl? Ucrania. Ahí en Ucrania, ahí está ese laboratorio. Está dura la cosa. Donde está la guerra. Y fíjese que a pesar de que esa planta nuclear se destruyó, ahí todavía hay energía nuclear. Sí, y suceden cosas es todavía. que eso no se puede terminar. No. Porque la energía no se puede destruir, solo transformar. Solo se crea, la energía se crea, se transforma, pero no se destruye. Destruye. Exactamente, no se puede destruir. Ahí está. Igual es el ser humano. Igual es el ser humano. Por eso aquí habla de muerte segunda, que es sinónimo de separación. La segunda muerte es la muerte espiritual, es más allá de la muerte física. Mire, lo dice la palabra. Hay varios versículos, Apocalipsis 2:11. Y mira qué lindo, porque tenemos 3 versículos solo de Apocalipsis. 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 20:14 ahora. Ajá. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. Leámoslo otra vez. ¿Cómo dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad. Exousian es la palabra. Exousian. No tiene ningún derecho sobre los redimidos, sobre nosotros, no tiene derecho. La segunda muerte no tiene derecho. Así es. Sobre los redimidos. Ahora, entendiendo lo que estamos diciendo, lo que dice la palabra, hermano, quiere decir que la muerte, que no hay nada que nos pueda separar de estar en la eternidad con el Padre. Correcto. Que vamos a estar con Dios por los siglos de los siglos, por la eternidad, por siempre. Pero ¿qué otra cosa dice aquí? No solo dice que la muerte no tiene ningún derecho, no nos puede tocar. Exousia es el poder. Es el poder que se te delega. Exactamente, es dado el poder. Es el poder dado. Entonces dice la palabra que no tiene nada. Dios no le ha delegado absolutamente nada para que nos toque. Ahora hay otra cosa. ¿Qué dice? Los redimidos también serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Eso significa que tendrán libre acceso, y vamos a tener libre acceso a la presencia de Dios, y vamos a disfrutar de una íntima comunión tanto con Dios el Padre como con Dios el Hijo. Y de nuevo se menciona 1000 años. Hermanos, aquí en Apocalipsis 26 veces se menciona. Pero esa no es la base de por qué creemos en el milenio. No. Es toda la escritura. Las promesas, el pacto con David, con Abraham. Todo eso. Amén. Amados hermanos, nosotros lo que queremos es establecer cuál es la fe de nosotros. Sí. La base de la fe de nosotros. Y que amemos y respetemos la palabra del Señor, porque es la forma que Él escogió de hablarnos. Cualquier cosa, hermano, por más santa que sea la persona, por más santa que sea la persona que nos lo dé,
No. Si no está de acuerdo, en consonancia con la Escritura, con mucho cuidado, con respeto a la palabra. Porque nosotros, hermano, decimos que la única norma de fe y de práctica Es la Biblia. para nosotros es La Santa Biblia es la palabra, nada del más. Señor. Amén. Vamos a orar antes de despedirnos. Y a tu nombre, Padre. Amén. Gloria. Gracias, amado Señor. Gracias por tu bendición para nuestras vidas. Gracias por darnos el regalo de la vida Amén. y el regalo de la vida eterna, de esa salvación que, Señor, es por la eternidad. Y lo más bello, lo más precioso que estamos ahora estudiando es que estaremos contigo, Señor, en tu presencia. Señor, porque la segunda muerte para aquellos que no te quieren recibir significa separación tuya, que no van a estar contigo. Y Señor, oramos hoy porque los que han oído esta palabra, Señor, se rindan a ti, te reciban, te conozcan como el Salvador de sus vidas, Señor. Es tiempo de salvación todavía, es tiempo de la gracia tuya todavía, Señor, para aquel que tú le estás hablando por tu palabra bendita, le estás hablando por cosas tan bellas que has hecho, Señor, porque tú, Padre, has tenido misericordia, y aunque nosotros a veces somos tan rebeldes, tú siempre nos das la vida, nos das tus favores y misericordias, y oramos por salvación de todos nuestros familiares que faltan, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de los familiares, de todos los hermanos de la iglesia, que se rindan a ti, que se entreguen a ti, Padre. Y oramos, Señor, porque tú, Señor amado, nos des a todos nosotros esa fe de seguir adelante, sin desmayar, dice tu palabra, esperando ese día glorioso, que tú nos arrebates, que tú, Señor, vengas por tu iglesia. Gracias, amado Señor, por siempre sustentarnos con la palabra bendita, viva y eficaz que tú has dejado para nosotros. Sigue obrando milagros, papito, en cada necesidad que hay en tu pueblo, de salud, de provisión, de protección, Padre. Sigue obrando en cada necesidad. Gracias porque nos has oído, porque tú has bendecido siempre la vida de tus hijos. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Seguimos mañana.